Los nombramientos de altos cargos públicos provocan fricciones, provocan choques entre organizaciones de la sociedad civil y de la clase política. Finalmente, el Senado ratificó a Paloma Merodio como vicepresidenta del INEGI en una votación mayoritaria, 65, 66 senadores a favor, contra 26 que se opusieron al nombramiento, pero en medio de fuertes críticas y cuestionamientos por parte del PAN, del PRD y del PT, así como de organizaciones de la sociedad civil que argumentan que no cumplía con los requisitos y además que su nombramiento puede ser un golpe a la autonomía del INEGI. ¿Qué es lo que está fallando ahí? ¿Es necesario revisar la forma como se deciden los procesos para elegir a los cargos públicos? ¿O cada vez un proceso más escrutado, más vigilado, más supervisado por parte de los organizaciones de la sociedad civil es un síntoma también de su propia fortaleza? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter para que me mande ahí sus comentarios, José Buendía MX, y acompáñenme a ver unos datos de contexto para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Los nombramientos de altos cargos públicos han provocado cada vez más choques entre la sociedad civil y la clase política, como ocurrió esta semana con la ratificación de Paloma Merodio como vicepresidenta del INEGI. El Senado la ratificó con 64 votos a favor y 26 en contra, pero el dictamen recibió fuertes críticas de legisladores del PAN, PRD y PT, así como severos cuestionamientos de organizaciones civiles que calificaron la decisión como un golpe a la autonomía del INEGI. La designación de altos cargos públicos se produce cada vez más en medio del debate y el escrutinio público, así como también la discusión de iniciativas y leyes tan importantes para la seguridad del país como la seguridad interior o para la protección de los derechos humanos como la despenalización del consumo de marihuana para uso medicinal. En todos los casos, diversas organizaciones de la sociedad civil han supervisado y vigilado las negociaciones y acuerdos entre los partidos para el nombramiento de cargos o aprobación de leyes, cuando anteriormente las decisiones se tomaban lejos del escrutinio público y dentro del cuasimonopolio de las fuerzas políticas de la estructura gubernamental. El desacuerdo sobre el INEGI deja interrogantes por el impacto que pueda tener en el desempeño de una institución clave en la generación de información y datos para la elaboración de políticas públicas, así como la manera de procesar próximas decisiones también en órganos autónomos como en el INAI, el Banco de México y el Tribunal Superior de la Justicia. El año pasado hubo controversia por cambios que hizo el Instituto al módulo de condiciones socioeconómicas con base en el cual se realiza la medición de pobreza. Tras la nominación realizada por el Ejecutivo, instituciones educativas y organizaciones sociales, encabezadas por el CEI, presentaron al Senado pruebas de que Merodio no cumplía con los requisitos profesionales y académicos para el cargo. ¿Es sano el desacuerdo y las críticas por nombramientos de altos cargos en un contexto de sociedad civil cada vez más diferenciada de la clase política? ¿Hay que cambiar los procesos de designación para mayor confianza y respaldo a los nombramientos? Posiciones. 1. El director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, Enrique Cárdenas, expresó tras el nombramiento de Merodio: hay indignación. No es posible que haya una violación a la ley tan flagrante. Es lo que irrita más y descorazona, que la propia autoridad jura cumplir la ley, expresó. Fue totalmente una decisión del Ejecutivo, de la Secretaría de Hacienda, a la que el INEGI está sectorizada. La propuesta la debe haber hecho el secretario de Hacienda. Hicieron valer su nominación al precio que fuera, aseveró. 2. El economista Jonathan Hedt señaló a los senadores del PRI y el PAN por torcer la verdad para que el currículum de Merodio se adaptara a los requisitos para el cargo. 3. El senador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, dijo en su Twitter que en política podemos negociar todo menos legalidad y principios. Mi postura sobre la impostura de INEGI. 4. A su vez, la senadora del PAN, Luisa María Calderón, defendió la imparcialidad en la trayectoria de Merodio y acusó discriminación en las críticas a su nombramiento. El líder del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, dijo respecto a los cuestionamientos del nombramiento que quienes los hicieron se arrepentirán en un par de años cuando vean el trabajo que realice en el INEGI la nueva vicepresidenta. Vamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Viernes ya previo a la salida de vacaciones.
Hoy vamos a meternos en un tema que seguramente usted estuvo leyendo a lo largo de la semana y tiene que ver con los nombramientos de cargos, de altos cargos en el gobierno. Cada vez son más debatidos, más escrutados y, por supuesto, también más debatidos y cuestionados. Y el último, el que se produjo justamente ayer en el Senado, la ratificación de Paloma Merodio como vicepresidenta del INEGI. Pero no es el único, es una larga saga la que se ha venido dando desde hace, pues, por lo menos, podríamos documentar 2 años o quizá 3 años de casos en los que los nombramientos han generado enormes polémicas en la opinión pública y la participación activa de la sociedad civil es uno de los datos importantes y sobre todo en este caso de esta semana, el que le comentaba del INEGI, el enfrentamiento, el choque que se produce con los senadores por las diferencias y los desacuerdos desde incluso si cumplía con los requisitos o no la ratificada como vicepresidenta del INEGI. Para entrar a la discusión, me da mucho gusto, como todos los viernes, está aquí conmigo José Rubinstein. Pepe, un placer tenerte como siempre. Buenas noches, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Ya previo, hay que agradecerle al público, previo ya a vacaciones, empieza la Semana Santa, viene la de Pascua, el año se está yendo con una rapidez extraordinaria. Cada año se está yendo más rápido. Pero además, por el cúmulo de información que hemos vivido, ¿no? Desde enero para acá, vaya, no ha parado. Probablemente todo el fenómeno Trump aceleró la economía en México, empezó a tener más miedo de lo que podía venir, nos estamos dando cuenta que exageramos, pero claro, ha habido mucha turbulencia. Sí, ya estamos además en tiempos electorales, las campañas en el Estado de México, y nos descuidamos y en un ratito estamos ya en el 18. Me acompaña también y me da muchísimo gusto porque él ha sido un actor importante dentro del proceso de ratificación de la vicepresidencia del INEGI, Enrique Cárdenas, el director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Un placer tenerte. Y bueno, un honor para mí. He estado leyendo tus declaraciones, sobre todo después de la ratificación de Paloma Merodio hoy, digamos, de desencanto, de frustración. ¿Cómo valorarías el proceso y la participación de la sociedad civil en este caso? Si quieres, luego nos remontamos a otros que también han sido cuestionados, pero comencemos por este. Pues sí, cómo no, Pepe. Mira, el proceso mismo fue muy curioso porque desde que nos dimos cuenta de que venía este problema, de que había problemas en el currículum de esta persona, pues inmediatamente fue algo muy rápido y al irse conociendo poco a poco la información cada vez más detallada, desde pretender que, por ejemplo, pusieran en Parlamento abierto, es decir, que abrieran toda la información y que fuera pública, y esto sí lo hizo la Comisión de Población y Desarrollo que preside Armando Ríos Peter, y donde está también Juan Carlos Romero Hicks. Ambos jugaron un papel muy importante en esta situación. Pues ese proceso se arrancó ahí y después hubo pláticas también con la otra Cámara, dos comisiones, la Comisión de Gobernación, que preside Cristina Díaz Salazar. Ajá, y entonces, bueno, pues ese fue parte del proceso todavía en comisiones, fue bastante agitado, sobre todo porque la información estaba incompleta. Luego había información, como digo, que alguna que no se conocía y otra que pues no se había divulgado totalmente y otra incluso más bien nueva. Entonces esto fue generando una situación de, ¿qué te diré? Pues de ansia, porque veíamos cada vez con mayor claridad y con mayor evidencia pues que efectivamente lo que se veía al principio no solamente se comprobaba, sino además aumentaba en términos de que definitivamente no cumplía con los requisitos de ley para poder ocupar el cargo de vicepresidente del INEGI. Voy contigo, Pepe Rubinstein. La verdad es que los señalamientos que ha habido respecto al caso de Merodio han sido fuertes, pero no son los únicos. En los últimos tiempos puedo recordar, por ejemplo,
la discusión sobre Medina Mora, sobre el nombramiento como ministro, pero también de leyes como la Ley de Seguridad Interior o incluso más atrás los enfrentamientos que hubo sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley 3 de 3 que impulsó la sociedad civil y presentó con más de 600,000 firmas. Es evidente que hay un mucho mayor debate y escrutinio. Lo que estamos viendo en el caso de Merodio forma parte, digamos, de esa cultura sana de debate y escrutinio sobre los nombramientos, ¿o no? Bueno, pues podemos agregar también la designación de Virgilio Cárdenas al frente de la función pública. Virgilio Andrade. Andrade. Ha habido una serie de circunstancias por las cuales lo que se quiere es acentuar perfectamente qué es lo que se puede, qué es lo que se debe, y todo con la finalidad de cumplir con un protocolo y cumplir con algo que nos aleje y poder erradicar la corrupción, o cuando menos combatirla. Y sucede que desde los nombramientos, y esto viene también en el INE, lo que era el IFE. Sí, generalmente son gentes que vienen apadrinadas por algún instituto político, por algún partido. No es que están eligiendo al que deben de elegir, sino te hace pensar que lo están eligiendo para que de alguna manera se obtenga algo a cambio. Y no se puede quitar la idea de que la designación o la propuesta de la señora Merodio es como para querer pavimentar el futuro, los próximos 6 años del juicio sobre el actual régimen. Entonces, si no hay ningún interés particular en que sea ella, ¿por qué proponer a alguien que se cuestiona si tiene la preparación académica, si cumplió con sus años de preparación en escuela, estuvo en Harvard, pero decía ella que estuvo al frente de una materia, pero parece que fue adjunta, y los 5 años, 5 años de experiencia en altos cargos públicos. En altos cargos públicos, que obviamente no los tiene. Tiene 31 años, puede ser muy capaz, pero es muy cuestionable la propuesta. Ahora, ¿cómo valorarlo? Voy contigo, Enrique Cárdenas. ¿Cómo valorar este proceso? Digamos que tú que lo viviste en tu propia experiencia, ¿te parece que es un síntoma el choque que se produce entre organizaciones civiles y algunos senadores? ¿Te parece que es, digamos, un síntoma de salud democrática o hay, digamos, falta de concordancia en los propósitos o están fallando las formas de procesar esta clase de nombramientos? Bueno, mira, yo te diría que hay de senadores a senadores, no se puede hablar de todo el Senado en conjunto, incluso de algunos que votaron a favor de ella, por lo menos tuvieron la apertura de que platicáramos, de mostrarles evidencia, en fin, y bueno, pues yo creo que en realidad el Ejecutivo los colocó en una posición sumamente difícil y bueno, pues tenían que, ahora sí, perdón, pero tenían que cuadrarse ante las órdenes superiores, ¿no? Y eso es lo que parecería que sucede en algunos casos. Mira, la discusión de ayer en el Senado fue muy interesante ya en el Pleno. De todos los oradores, solamente hubo uno o creo que 2 que hablaron a favor y 16 en contra. Es decir, dejaron que hablaran los que estaban en contra todo lo que quisieran, al fin que la decisión ya estaba tomada. ¿Sí me explicó? O sea, como que sí fue. Bueno, yo lo mismo lo escribí en una columna la semana pasada, que yo lo único que veía era una aplanadora del poder, digamos. Pero me parece que eso se vio reflejado en el Congreso, en el Senado, y ayer pues fue como muy evidente, ya ni siquiera guardando las formas, ¿no?, de un debate en el Pleno, sino verdaderamente, pues nada, si tenemos los números, háganle como quieran, y aquí vamos, cantan. Esto es así como sucedió, me parece, Pepe. Pues sí, pero curiosamente, Enrique, no es el único caso y tampoco parece aislado. Ha habido fuertes polémicas cuando ha habido, digamos, debate y escrutinio sobre otros nombramientos. Recordaba yo el de Medina Mora como ministro de la Corte, pero también puedo recordar, por ejemplo, cuando metieron algunas organizaciones de transparencia el tema de la Ley 3 de 3 o actualmente el debate sobre el fiscal general, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando? ¿Cómo valoras o cómo describirías, digamos, la forma en la que se está relacionando la sociedad civil o organizaciones de la sociedad civil con la clase política y las desavenencias que
evidentemente a la luz pública estamos viendo, incluso en artículos periodísticos. Sí, mira, yo ahí te diría, Pepe, que se parece mucho a la situación en donde pues sí somos entes extraños dentro del Senado, no se nos ve ante el gobierno mismo pues con mayor comodidad, no caemos bien, y eso me parece que cada vez se vuelve más evidente. Lo describió muy bien a María Amparo Casar en su artículo de esta semana, en donde decía, pues es que no somos nosotros realmente los que tenemos el problema, no somos enemigos, sino somos una parte importante del debate público, en lugar de ser verdaderamente vistos como estorbo o como enemigo, ¿no? Y yo creo que así más o menos se nos ve, unos más, otros menos, y sí creo que es la única forma de llevar de verdad algún tipo de debate. A veces entre el propio Senado, digamos, diferentes partidos lo llevan, pero por ejemplo en la recientísima nominación de 3 consejeros para el INE, recientísima, pues como que no hubo pleito, ¿no? Porque fue uno para un partido, otro para otro y otro para otro. Y ahí no entramos la sociedad civil, o por lo menos no directamente, y pues parece que van a llegar al Senado y a ver qué pasa ahí. Pero por lo tanto también parecería como que a veces se reparten estas cuotas, tú mismo lo has dicho en alguna ocasión, yo te he escuchado, que hay reparto de cuotas, y pues si ahí no entra un tercero en discordia, es decir, alguien de fuera, de regreso en Opiniones Encontradas, muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de las confrontaciones, de los choques que ha habido entre la sociedad civil o organizaciones de ella y legisladores, autoridades, representantes del gobierno, al calor de los nombramientos de altos cargos públicos. Estamos hablando con Enrique Cárdenas, el director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, con José Rubinstein, articulista de Excelsior, colaborador permanente los viernes en este programa. Y me quedé contigo, Pepe. Decía antes de irnos al corte, Enrique Cárdenas, la verdad es que la clase política, en relación con el nombramiento de Merodio, pero no solamente de ese, sino de otros choques que ya se han producido, no le caemos bien, pero trata de decirles, no somos enemigos, y cita a María Amparo Casar. Yo te diría, a ver, ¿es eso o es que cuesta trabajo, en el caso de la clase política, abrir, digamos, la manera como hacían, como negociaban y tomaban decisiones dentro de la esfera de su competencia, porque evidentemente el nombrar a los altos funcionarios es una competencia de la clase política, pero lo hacían, digamos, sin mayor presión, sin el escrutinio, sin la supervisión de las organizaciones de la sociedad civil? Yo creo que es muy simplista un argumento de que porque le caigo gordo, le puedo caer mal, entre otras cosas. Lo que sucede es que la partidocracia funciona y no va a ceder cuotas de poder. Y desde luego hay esos cabildeos que son verdaderos duelos en los que entran en los pasillos de la Cámara. De alguna manera se tira línea y se consigue. O sea, este es un caso típico, el de la señora Merodio. Ha habido un cabildeo a plenitud. Los partidos políticos quieren ejercer sus cuotas y obviamente quienes tienen más representatividad pues se mueven con más agilidad. El PAN de alguna manera pues ha frenado la nominación del fiscal anticorrupción. Lo están pasando ahora para después de Pascua. Pero la ley se aprobó en 2014. Ya llevamos más de 2 años sin que se pueda lograr que haya un fiscal anticorrupción. Y se va a tener que nombrar. Pero no habrá gente que tenga valía propia y que no tenga una afiliación, que no lo jalen, o que la opinión pública no tenga la percepción de que estas gentes reciben línea de alguno de los partidos políticos. No, bueno, gente porque cada uno capacitada, uno te dice, es que este simpatiza con el PRI, este es de aquí, como si fueras pertenencia de alguien. Yo creo que ya es momento de que cada quien pueda volar con alas propias. Déjame ir con Enrique Cárdenas después de lo que acabas de decir. Enrique, te preguntaría, no es un asunto, dice Pepe Rubinstein, solamente, digamos, de química. ¿Tú cómo valorarías, digamos, el choque que se ha producido o las confrontaciones? ¿Es, digamos,
el mayor activismo, la mayor diferenciación de la propia sociedad civil o, digamos, el hábito o la costumbre de la clase política de no ceder o no abrir esta clase de negociaciones que son, desde luego, parte, bueno, no parte, que son su competencia. No, sí, efectivamente, lo que decía yo de que no estemos bien no era sino más de que me cae bien o mal, sino que realmente es efectivamente porque de alguna forma estamos entrando en su propia esfera. Alguien me decía recientemente lo que están enojados porque nos estamos metiendo con su patrimonio, y su patrimonio pues es el poder, y no quieren ceder ni un ápice, y no porque yo no quiera tener poder, pero sí queremos que las cosas se hagan de la mejor manera. Las decisiones políticas son de los políticos, el gobierno corresponde a los gobernantes, pero la sociedad, me parece, las personas, los ciudadanos, tenemos derechos también para, pues de alguna manera, ver que las cosas se lleven pues como se supone que se deben de llevar. Y en ese sentido, pues no creo que, digamos, por eso es que no somos cómodos para ellos, porque, por ejemplo, en este caso de Paloma Merodio, pues ahí veíamos que estaban flagrantemente violando la ley, ¿no? El tratar de pensar que un puesto de alto nivel es una persona que está estudiando todavía la licenciatura y luego es pasante, y eso es de alto nivel en una consultora internacional, pues es verdaderamente ridículo, ¿no? Y entonces, pues no les gustó, no les gusta que nos metamos en su coto de poder, que como bien dice José, pues es lo que ellos tienen, claro. Y pues realmente, pero bueno, no es propiedad de ellos, ¿no? Es decir, la vida pública no es propiedad ni de los partidos ni del gobierno, sino es de toda la sociedad. Ahora, en desagravio de la clase política hay que decir que hubo senadores como Romero Hicks, Pepe Rubinstein, que mandó un tuit bastante fuerte diciendo: los políticos podemos negociar absolutamente todo excepto la legalidad y los principios. Y tienes razón. Además, es algo muy obvio. Romero Hicks está diciendo, aquí hay dos reglas, no las está cumpliendo. No se trata de que queramos o de que no queramos, son las reglas del juego. Si no estamos cumpliendo con los requisitos, pues no podemos seguir adelante. Romero Hicks se molestó y se salió. Ahora, hay algo que parece bastante claro a esta altura del partido después de la repetición, digamos, de casos enrarecidos en los que se han producido los nombramientos desde hace por lo menos 2 o 3 años. Y es si los procesos hay que cambiarlos, si hay que modificar la manera, las reglas y los actores que deben intervenir dentro de la toma de decisión y el nombramiento de altos cargos públicos, y en opiniones encontradas sobre la confrontación entre organizaciones de la sociedad civil y de la clase y miembros de la clase política en torno a nombramientos como el que se produjo ayer de la ratificación de la vicepresidenta del INEGI, Paloma Merodio. Estamos hablando con José Rubinstein, articulista de Excelsior y además colaborador permanente los viernes de este programa, y tengo también a Enrique Cárdenas, director del CEI. Enrique, nos quedamos con la pregunta: después de lo que tú has vivido, ¿crees que una vez que, digamos, hay mucha mayor actividad, mayor presencia, mayor escrutinio público sobre estos nombramientos por parte de la sociedad civil, se tendrían que cambiar los procedimientos? ¿Hacia allá vamos? Mira, yo creo que sí es una forma de ir hacia allá, de mejorar los procedimientos, pero el fin último es tener pesos y contrapesos. Lo estamos viendo en Estados Unidos, como algunos contrapesos han estado impidiendo que Donald Trump haga pues una serie de acciones, incluso la de ayer, de bombardeo, ¿no? Que no debería de hacer. Y el tener pesos y contrapesos justamente ayuda a que una democracia funcione mejor. Entonces yo lo veo en ese sentido incluso más amplio, más allá de los nombramientos que son parte de este proceso, es que sí existan pesos y contrapesos efectivos y que no medien, por ejemplo, pues amenazas como las que ha habido para algunas de las organizaciones civiles que representamos. Eso significaría, y voy contigo, Pepe Rubinstein, que más bien, si estás de acuerdo o no con Enrique, pues más bien es la clase política la que tiene que acostumbrarse, o tendría que acostumbrarse a los nuevos contrapesos que antes no tenía, por ejemplo, para negociar y decidir nombramientos como estos. Estoy absolutamente de acuerdo con Enrique en cuanto a pesos y contrapesos. Realmente son los partidos
los que tienen que irse ajustando a la cada vez mayor participación ciudadana mediante comités, mediante consejos. La voz ciudadana se hace escuchar, las redes sociales son un aliado maravilloso y desde luego vamos a tener que sentarnos y cada quien esbozar, decir, pero cumpliendo con las reglas preestablecidas. Se ponen reglas precisamente para cumplirlas. No podemos nosotros, por conveniencia propia, saltarlas y además cabildear para que las cosas, como han sido hasta ahora, terminen siendo favorables hacia nuestra conveniencia, pues hablando de los partidos. Pues pronto vienen, Enrique Cárdenas, pronto vienen nuevos nombramientos, nuevas decisiones que hay que tomar sobre altos cargos, desde el Banco de México, el propio INAI. ¿Tú crees que ese sea el caso de Merodio, la lección o el mensaje que dejan, por lo menos en el Senado, a los legisladores, la necesidad, pues digamos, de ir cambiando la actitud? Pues mira, ojalá sea así, ojalá sea útil en ese sentido este proceso. Vienen otros quizás más complejos, incluso comisionado del IFT y de COFESE. Así es que ojalá sí el Senado y el Ejecutivo también, porque el Ejecutivo fue el que mandó a esta nominación sin cumplir los requisitos. El Senado tuvo que tragarse el sapo y aprobar, pero el Ejecutivo también tiene que cuidar las reglas, digamos. Es claro. Por ahí donde habría que empezar. Ahora, ¿no crees que también la sociedad civil tendría que cuidar algunas cosas, como por ejemplo las propias divisiones, voy contigo, Pepe Rubinstein, que se generaron, por ejemplo, en torno al fiscal general o en torno a las marchas anti-Trump claro. y anticorrupción, que a veces daban la impresión, y es una de las críticas o de los reclamos de la sociedad, de la clase política, de estar asumiendo posturas de oposición? Los organismos civiles también están ajustando su campo de acción y vamos a llegar al momento en que vamos a madurar y lo vamos a saber y lo vamos a hacer bien, pero es muy delicado que el Ejecutivo quede en entredicho en cuanto a sus propósitos y los motivos por los que propone candidatos a determinados puestos. Tienen que ser gentes que están a prueba de absolutamente cualquier tipo de censura o cualquier tipo de crítica. Hay que cumplir y máxime viniendo del Ejecutivo, que ya ha sido cuestionado en algunas circunstancias anteriores. Enrique Cárdenas, ¿cómo lo ves? ¿Qué autocrítica puede llevarse también la sociedad civil con esto? Sí, mira, yo creo que, primero la sociedad civil no es monolítica. Claro. Podemos estar de acuerdo, tener acuerdos en unas cosas y en otras no, y yo creo que tiene que ver también toda la civilidad del mundo. Si no estamos de acuerdo con lo que otras organizaciones están haciendo, bueno, pues allá cada quien, ¿no? Ser respetuosos, y en ese sentido, pues hay que convivir. Efectivamente, nos estamos ajustando todos a una nueva realidad, pero yo no veo que la sociedad civil pueda ser monolítica nunca, y tampoco representamos a nada. Es decir, son organizaciones que se meten en ciertos temas para tratar de defender el interés público, y pues en realidad no representamos, a nadie. Simplemente buscamos que haya, pues que las cosas se hagan bien, digamos. Sí, no, desde luego no hay una representación política en la sociedad civil, pero a veces también el señalamiento que están haciendo, el reclamo de la propia clase política es suplantación y a veces tomar, digamos, el lugar de la oposición, muchas veces porque la oposición lo deja vacío. Exactamente. Pero sí, de alguna manera la sociedad civil es plural. Y qué bueno que tengan distintas posiciones, distintos puntos de vista, que en una marcha al Ángel unos vengan de Avenida Juárez y otros vengan del auditorio, pero que confluyan y que puedan estar juntos y que cada uno pueda decir lo que cree y como lo cree. No somos monolíticos, pero desde luego lo importante es que partidos y sociedad civil tienen que confluir. Ahora, de lo que sí nadie puede eximirse, incluso la sociedad civil, a pesar de la pluralidad, Enrique, es, digamos, de la responsabilidad de sus críticas, de su escrutinio, incluso de las críticas al interior de la misma. Sí, sin duda, no, tenemos que ser 100% serios en lo que hacemos y decimos, para que no haya ninguna objeción por ese lado. Pepe, eso creo que es muy importante. También ser lo más transparentes posibles, en fin, que no haya dudas sobre
qué es lo que se está buscando y por qué y cómo, ¿no? Eso también es muy importante y eso es algo que también las organizaciones tenemos que ir desarrollando en el futuro. Pues vamos a ver cómo transcurren y cómo se abordan los próximos nombramientos. En efecto, tú los acabas de mencionar, algunos tan importantes como los del IFT, pero por lo pronto yo te quiero agradecer mucho que haya estado con nosotros, Enrique Cárdenas, director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, pues sobre todo además estuviste con nosotros ya yéndote de vacaciones, o creo que ya andas fuera, y pues sí, con mayor razón, muchas gracias, Enrique, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Pepe, y muchas gracias, José, también por compartir la mesa. Gracias a ti y coincido contigo en la mayoría de tus exposiciones. Pues igualmente, muchas gracias. Hasta luego, Enrique. Hasta Pepe luego, Rubinstein. Pues qué gusto abordar un tema en el que estamos viendo cómo la sociedad civil va avanzando, se está haciendo escuchar, se sabe defender y de alguna manera vamos a llegar a un momento en el que va a estar, ahora sí, piso parejo. Ya no nos dio tiempo de hablar de tu columna, que era sobre corrupción. Muchas gracias, Pepe, porque... Sobre la corrupta corrupción. Se nos fue el tiempo, ya me están cayendo la guillotina. Muchas gracias, nos vemos. Gracias nos vemos. a ti. Buena vacación. Y muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos.